La cadena que estoy cargando y está basada en Marcos capítulo 5. Se llama Jesús sana a un endemoniado. Jesús sana a un endemoniado. Y la verdad es que cuando yo pensaba en este tema, miraba cómo los seres humanos cargamos con heridas, con miedos, con cadenas internas. Y en medio de eso, en medio de esos tiempos, o en medio de los tiempos de oración, en medio de los tiempos de ayuno, en medio de los tiempos de búsqueda eh, hacia el Señor, como que a veces llegamos a sentir que la respuesta aún no llega. ¿No les ha pasado? Lloramos, ayunamos, lo buscamos y pareciera que la respuesta aún no llegara a nuestras vidas. Como si por alguna extraña razón la respuesta de parte de Dios no se viera. Como si Él no estuviera escuchando nuestras oraciones. No sé a cuántos les pasa. Y buscamos a Dios con sinceridad, ¿no? Seguimos en esa búsqueda de Él con sinceridad. Pero a veces pareciera que nosotros vamos avanzando o que todo el mundo va avanzando y nosotros vamos a otro ritmo muy diferente. Y muchas veces esta historia muestra que no es que Dios no esté obrando, sino que muchas veces en medio de todas las cosas que nos están pasando, hay algo que necesita ser tratado en nuestras vidas para que todo empiece a evolucionar de acuerdo a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Es como si nosotros, como si fuera nuestra vida, fuera un nudo invisible que nos permite eh, seguir en el camino de la vida. Y a veces vamos a imaginar ese nudo invisible que tenemos y que de pronto no vemos con claridad. Ese nudo que nosotros no vemos es el que permite que la bendición fluya con libertad o que la bendición se estanque. Entonces yo quiero que hoy nos imaginemos nuestra vida como un hilo diseñado por Dios para que a través de él se mueva su gracia, su restauración y las respuestas que deberían venir para ti. Pero en algún punto ese hilo se enredó. En algún punto de la vida ese hilo se nos enredó y como que nosotros no sabemos cómo. O tal vez sea una herida del pasado, tal vez sea un miedo que todavía no has soltado ahí en tu corazón, que todavía tienes ahí, que te marca, que todavía te sientes ahí como que sí, como que no. Una decepción o incluso algo que tú a hoy todavía no has identificado. Por eso les decía al principio, quiero que piensen en algo así. Quiero que hoy pensemos en esas cadenas que nosotros creemos que cargamos y que tenemos ahí en nuestro corazón. Porque muchas veces, desde afuera de nosotros, ese hilo puede estar muy bien. Ese hilo puede parecer recto, ese hilo puede parecer que está en orden y las personas a nuestro alrededor pueden ver nuestra vida y pensar que todo está normal, que todo está bien. Pero en realidad, a veces ese hilo no está fluyendo de la manera en la que debería, porque hay un nudo interno y mientras ese nudo no se suelte, el paso de nuevo se detiene sobre nosotros. Entonces en lo espiritual, muchas veces eso se entiende como esas cadenas invisibles, como ataduras que nosotros repetimos una y otra vez, que nos estancan, que nos llenan de ansiedad, que nos hacen volver a los mismos pensamientos, a las mismas luchas, a las mismas situaciones. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios y le decimos, Señor, respóndeme, Señor, restaura mi hogar, Señor, cambia mi situación, pues muchas veces no obtenemos o antes del Señor darnos esa respuesta, Él quiere trabajar en la raíz, en ese lugar exacto donde realmente comenzó la atadura de nuestra vida. Porque solo cuando se revela qué es lo que está oculto, uno puede empezar a fluir de la manera en la que el Señor quiere que nosotros vivamos la libertad de la que Él habla para nosotros. Y no puede suceder nada si tenemos ese nudo ahí dentro de ese hilo invisible. En realidad, cuando tú tienes un nudo en un hilo que tú necesitas, lo que primero que tú haces es dirigirte a ese nudo y tratar de desatarlo. Y a veces en el desate de ese hilo, de ese nudo, duele, ¿no? Porque a veces hay que forzar y hay que hacerle más duro y va doliendo, ese proceso va doliendo. Por eso hoy yo quiero que no solamente vayamos a pedirle hoy al Señor que haga algo que nosotros estamos esperando, sino que también es importante pedirle que Él obre en el punto que se rompió en nuestras vidas y que nosotros no nos dimos cuenta. Pidámosle hoy eso al Señor, que no solamente cumpla el deseo de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón, sino que venga y desate el nudo que causó ese problema en el que hoy estamos. Es importante empezar a reconocer esto, que el Señor pueda empezar a romper esos nudos que nosotros hicimos sin darnos cuenta, aunque haya sido hace tiempo, aunque haya sido antes de nosotros, en esas antiguas generaciones. Y que Él sea
quien vuelva a ordenar ese hilo para que su presencia se mueva con libertad en todo aquello que hasta hoy ha estado detenido. Hablábamos la semana pasada y es que muchas veces nosotros pensamos que la vida en sí pareciera que fuera como una ruleta rusa y que todo se vuelve a repetir. Las mismas deudas que tenían mis papás, las mismas relaciones que tenían mis papás o que pudo ver de generación en generación y pareciera que todo se fuera repitiendo, ¿no? Que esos mismos patrones se fueran repitiendo en lo que nosotros ahora somos. Y la Biblia cuenta la historia de un hombre que vivía en tumbas, que vivía aislado, que vivía herido completamente, que estaba roto por dentro y la comunidad alrededor de él había intentado ayudarlo como la comunidad podía, como ellos podían. La manera en la que lo hacían era sujetándolo con cadenas y con grilletes, porque no sabían qué más hacer con él. No sabían qué más hacer. Pero lo que pasa es que esas cadenas no resolvían el problema, sino que al contrario, solo intentaban controlar lo que nadie entendía. Era lo que hacían. Y aún así, este hombre rompía esos grilletes, rompía esas cadenas. Porque ¿sabes qué? Que cuando el dolor está en otra raíz, en la raíz de nuestro corazón, no hay cadena externa que pueda sanar lo que está ocurriendo dentro de nuestra vida. No existe. Y el mundo, lo hemos hablado acá muchas veces, ofrece muchas distracciones a nuestra vida. Es así. El mundo ofrece muchas distracciones, pero al final ninguna de esas cadenas o grilletes que nosotros ponemos sobre nuestra vida y sobre nuestros pensamientos hacen que algo cambie, hacen que algo se transforme, hacen que la vida funcione de forma diferente. Este hombre vagaba de día y de noche entre los sepulcros, aullando, lastimándose, y eso no solamente era un comportamiento extraño, era una manifestación visible de algo que invisible que estaba sucediendo dentro de él y que al final lo estaba dominando. Para mí era el grito de un nudo interior que tenía este hombre que ya no podía seguir escondido. Porque llega un momento en que lo que no se sana por dentro empieza a expresarse por fuera. Y nosotros como seres humanos nos hemos vuelto expertos en fingir que todo está bien en nuestra vida, ¿no? Tú puedes haber estado derrotado, tú puedes haberte levantado y haber llorado toda la noche, limpiarte las lágrimas, bañarte y cuando te pregunta tu amigo en el trabajo, el amigo que te encuentras, tú le dices, no, todo está bien, todo va bien, todo está bien en mi vida. Y somos así, los seres humanos somos así. Pero llega un punto en que el cuerpo tiene que hablar y tiene que soltar inclusive todas esas emociones que pasan. Yo no sé a ti qué te pasa. Cuando yo estoy al borde de las emociones, por lo general me salen manchitas en la piel. Porque el cuerpo también habla. Y la Biblia dice, en la historia de este hombre, que cuando Jesús llegó a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió hacia él. Y esto es muy importante entenderlo, porque Jesús en ese momento todavía no había hablado con él, todavía no había tocado, todavía no había hecho el milagro con él, pero la sola presencia de Dios ya estaba incomodando lo que había dentro de su vida. Pues ¿sabes por qué? Porque cuando la presencia de Dios se acerca a un lugar, donde hay cadenas, algo empieza a moverse por dentro. Aunque tú no sepas todavía cómo explicar, aunque tú no sepas qué es lo que te está pasando. Y espiritualmente, esta historia no es solamente la posición literal de un hombre que estaba endemoniado, sino también un relato que también nos sucede a nosotros, que llevamos durante mucho tiempo con un nudo interior, un nudo que puede venir, no sé, del trauma, de la culpa, de lo que nunca se reveló, del miedo, de lo que aprendiste a normalizar, de patrones que se repiten en la familia, de palabras que marcaron tu identidad o incluso de cargas espirituales que no sabías que estabas llevando. Y aunque desde afuera la vida continúa, por dentro sigues atado. La comunidad donde este hombre estaba intentaba ayudar. Y la manera de ayudarla dice que la manera en la que la comunidad ayudaba era poniéndole o sujetándolo con cadenas o con grilletes. Era controlando y poniéndole cadenas para que no se hiciera daño. Pero lo que esta comunidad no tenía era la autoridad para sanar de raíz. Y eso pasa hoy. Porque hoy en día, las cadenas que nosotros tenemos actualmente no son de metal, como las de que aquel hombre tenía en ese momento. Muchas veces las cadenas que nosotros ponemos hoy son las distracciones que usamos para no mirar lo que nos está doliendo. El refugio emocional donde intentas esconderte día tras día como si todo estuviera bien. Es ahí. Es ese silencio que mantienes para no confrontar lo que te está pasando. Son esos hábitos que estás repitiendo para no sentir vacío. Para no sentir vacío en tu corazón. O incluso, ¿sabes qué? Es la apariencia que mantienes de que todo está bien, cuando en realidad hay algo por dentro que sigue pidiendo libertad sobre tu vida.
¿Cuál es tu cadena hoy? La ansiedad que no te deja descansar. ¿Cuál es tu cadena? La necesidad de estar ocupada o ocupado todo el tiempo para no pensar. Tu cadena es refugiarte en las redes sociales para no escuchar lo que está pasando dentro de tu corazón. Actuar como si nada pasara. ¿Y sabes qué? Que aunque en momentos esto parece que funcionara, el vacío vuelve otra vez. Porque lo que necesita sanarse no se puede sostener con una distracción. Por eso, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué las cosas no fluyen? ¿Por qué las cosas en mí no fluyen? ¿Por qué sentimos tristeza sin una explicación clara del por qué me siento de esta manera? ¿Por qué hay una sensación constante de vacío en mi vida? ¿Y por qué estamos intentando llenar con esfuerzos humanos un lugar que solo puede ser sanado cuando Dios toca la raíz de ese nudo que llevas dentro durante años, durante meses, durante días o incluso desde antes de nacer? El problema con nosotros, con estas cosas que aquejan nuestra vida, es que nosotros también hacemos algo parecido a lo que hacía la comunidad con este hombre. Y los seres humanos, psicológicamente o neurocerebralmente, intentamos controlar todo aquello que no entendemos. Nos encanta tener el control y la estabilidad en nuestra vida. Entonces intentamos sostener lo que estamos sintiendo y lo que se está rompiendo en ese momento. Pero lo que pasa es que los amarres no sostienen nada. Lo sostienen por un momento, pero en algún punto de la vida lo que hacen es tensar el hilo más. ¿Qué pasa si tú tienes una cuerda y tú le haces un hilo? Intenta sostenerlo y el uno jala aquí y el otro jala acá. Tú lo pones arriba para que te sostenga, pero ahí en la mitad hay un nudo. Y entonces tú jalas y jalas y jalas para que te sostenga. Y lo que pasa con ese hilo y con ese nudo es que con el tiempo se tensa más y más. ¿Y qué pasa cuando un nudo se tensa? Es más difícil, ¿no? Entre más fuerza le aplicamos, más difícil va a ser de soltar. E inclusive, a veces ese nudo está tan tenso que lo que hace es que se rompa aquello que tú querías salvar. Eso pasa. Por eso, los aullidos de este hombre, representados en nosotros, no siempre se escuchan con la voz. Los aullidos hoy son la ansiedad del que no duerme. Los aullidos hoy son los pensamientos que se repiten. Los aullidos hoy son los impulsos que nos llevan a dañarnos sin entender el por qué. La soledad incluso estando en el hogar. La soledad incluso durmiendo con alguien, acompañado ahí en tu cama. La soledad incluso teniendo familia con la que te sientas a comer. Así se siente. La impotencia de no poder expresar lo que realmente está pasando dentro de tu corazón. Y la palabra de Dios cuenta la historia del endemoniado, de cómo la comunidad intentaba ayudarlo, pero aún así, él cada noche se escuchaban sus aullidos y se veía que saltaba de un lado al otro en el cementerio. Cavaba la tumba y se metía ahí. Era ese hombre vagando en la oscuridad. Pero la palabra de Dios también dice que cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia bajándose de la barca, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido y gritando: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Porque cuando la presencia de Dios se acerca a esos lugares, hay algo que empieza a suceder contigo. Porque su luz toca lo que está escondido. Y esa luz no te viene hoy a señalar, ¿sabes? Esa luz hoy te viene a liberar. Cuando Jesús viene y declara que Él es la luz del mundo, y cuando esa luz toca un alma que ha estado atada durante mucho tiempo, lo que está oculto empieza a revelarse. Eso es lo que hace el Señor cuando te prende la luz. Eso es lo que hace el Señor cuando empieza a penetrar tu vida. Te muestra aquello que no estaba revelado en tu vida. Y esto no es para exponer a la persona, sino para comenzar un proceso de sanidad sobre ti. Mira, ¿sabes qué? Yo sé que hay cadenas que nosotros no podemos ver con claridad, pero nosotros sí sabemos cuando hay algo que no nos deja descansar. Tú lo sabes. Tú sabes cuando estás caminando en círculos.
cuando todo es repetitivo. Tú sabes cómo se siente cuando pareciera que algo se estuviera deteniendo dentro de ti y no te dejara avanzar. Pero cuando la presencia de Dios viene y toca esos lugares, va a hacer algo contigo. ¿Y sabes qué es? Incomodar. Incomoda. Algo así como lo que hablábamos ayer, con esas mesas que el Señor viene y tiene que voltear. Porque si no, nosotros nunca lo hubiéramos hecho. Este hombre estaba acostumbrado a quedarse escondido, alejarse de la comunidad. No sé cómo estés hoy, pero el Señor sabe que no quiere que tú estés igual a Él. Cuando Jesús llegó a la vida de este hombre, Él no vino a darle ninguna explicación larga sobre lo que había pasado. Este hombre que estaba en esta situación se encontró con alguien que vino con autoridad y con misericordia en un lugar donde las personas de su comunidad solo habían ido a Él con cadenas. Con cadenas y con grilletes. Pero el Señor no va con cadenas. Al contrario, la rompe con autoridad y con la misericordia sobre nuestra vida. Y eso también puede pasar hoy. Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar donde un hilo se rompió, no solamente llega a mostrar el problema, Él llega para comenzar una restauración real. Por eso yo te quiero preguntar hoy, ¿qué estás intentando amarrar con tus fuerzas que en realidad Dios te está pidiendo que lo sueltes para poder sanar? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estás intentando sanar? Tú solo, que el Señor te está pidiendo hoy que lo sueltes. Después de que el Señor Jesús llegó, dice que entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Y este hombre contestó, o no este hombre, lo que tenía por dentro. Le dicen, me llamo Legión, porque somos muchos. Eran muchos. Cuando Jesús le pregunta el nombre, Él no lo hace porque no sepa quién está delante de Él. Él lo sabía. Jesús no necesitaba información, pero Él quiere revelar lo que está escondido. Porque ¿sabes qué? Mientras que algo no tiene nombre sobre tu vida, vas a seguir operando en silencio sin ser confrontado. Es necesario nombrar al gigante. Es necesario nombrar lo que tienes sobre tu vida. Porque si tú no reconoces que hay algo que está pasando sobre tu vida, nada va a cambiar. Y el Señor puede saber cuáles son las cosas que están pasando con nosotros. Pero si en realidad nosotros estamos ciegos ante eso o creemos que es normal, nada va a suceder y nada va a cambiar sobre nosotros. Por eso la respuesta fue, me llamo Legión. Y eso muestra que no era solo una atadura la que tenía este hombre, sino la acumulación de muchas influencias, de heridas, de memorias, de cargas que con el tiempo habían tomado un espacio dentro de la vida de aquel hombre. Y eso no era un problema momentáneo, era una historia que había sido acumulada durante mucho tiempo. Y sabes qué? Que muchas veces eso pasa con nosotros también. Sin darnos cuenta, nosotros empezamos a cargar con pensamientos, con reacciones, con formas de vivir que no nacieron de ti. No nació de ti, sino que vienen caminando de generaciones en generaciones. ¿Y sabes qué son? La manera en la que tú aprendiste a enfrentar la vida. El miedo que tienes, el control excesivo, el silencio en los hogares, la dificultad para confiar, la escasez que se repite, las relaciones que se rompen de una forma y otra, una y otra vez. No porque alguien lo haya querido así, sino porque hay cadenas que se transmiten cuando nadie se detiene a romperlas. Nadie se detiene a romperlas, nadie rompe el ciclo. Por eso, cuando alguien en una generación decide acercarse a Dios de verdad y permitir que Él trabaje en la raíz de nuestra vida, todo va a empezar a moverse sobre ti. Es difícil, ¿no? Es difícil empezar a romper un ciclo. Es difícil empezar a romper una cadena generacional. Por eso es tan difícil, porque hay muchas cosas que hay detrás de eso. Y cuando eso pasa, no solamente cambia nuestra historia personal, sino que empieza a cambiar la dirección de su familia. Y muchas veces el proceso se siente mucho más difícil, se siente pesado, se siente lleno de oposición. No porque estemos haciendo mal,
sino porque estamos haciendo algo que nadie se había enfrentado o que nadie había tomado la decisión de hacer en ese momento. Es como si estuviéramos deteniendo esa herencia de oscuridad para que comience una nueva historia diferente. Por eso la legión se inquieta cuando alguien decide caminar hacia la libertad. Porque ¿qué le decía a este hombre cuando ve que Jesús se está acercando y se está bajando de la barca? Oye, no me inquietes, no vengas acá, ¿por qué me torturas? Inquieta. Y este hombre, dominado por esos demonios que tenía en ese momento, me lo imagino yo o gritando, o desesperándose o tocándose así, porque inquieta. Inquieta eso. Se inquieta cuando se decide caminar hacia la libertad. Y la libertad de una persona muchas veces se convierte en la puerta de la libertad para los que vienen después de nosotros. Cuando Jesús pregunta, ¿cómo te llamas?, lo hace para traer identidad. Porque mientras nosotros no entendamos qué es lo que nos está atando, vamos a terminar cayendo o creyendo que eso es parte de nosotros. Por eso hay muchas personas que dicen, no, es que esta ya fue el destino de mi vida. Esta fue la historia que me tocó vivir. No hay nada que cambiar. Esta es mi realidad. Y sí, va a ser así. Mientras tú no entiendas qué es lo que te estás atando, va a ser así. Va a seguir siendo parte de nosotros. Pero cuando algo se nombra delante de Dios, eso deja de gobernarnos en silencio. Y aquello que se está revelando comienza a perder ese poder en la oscuridad en la que nosotros nos encontrábamos antes. ¿Qué estás cargando durante años? Como si fuera parte de ti, pero que en realidad puede ser de pronto esa cadena generacional que el Señor quiere romper en ti. Porque ¿sabes qué? Que cuando Dios revela el nombre de la cadena, Él no lo hace para señalarte. Él lo hace para comenzar una libertad sobre ti, la libertad sobre tu vida. Pero lo que pasa es que el camino hacia esa libertad va a incomodarte a veces. Después de que le preguntan que cómo se llama y que ellos dicen, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre, dice que esos espíritus le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Envíanos, le dicen. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y le dijeron, envíanos a esos cerdos. Suplicaron los espíritus, déjanos entrar por favor en ellos. Le rogaron. Y la historia continúa con que Jesús les dio el permiso. Y entonces los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en una cochada de cerdos en ese momento. Y toda la manada se precipitó por una empinada orilla hacia un lago, dice. Entonces Jesús les dio el permiso. Y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por un precipicio y se ahogó en el agua. ¿Sabes qué? Después de nombrar lo que está oculto dentro de nosotros o dentro de aquel hombre, Jesús da una orden y cuando Él habló, el caos se desató. Eso se desató. Los demonios salen de aquel hombre y pudieron entrar en esa piara de cerdos que pasaba cerca y Jesús se los permite, pero al instante estos animales empiezan a descontrolarse y se lanzan por ese despeñadero y se ahogan en el mar. Y en ese momento, lo que estaba escondido dentro de un solo cuerpo, porque era así, pasó a ser visible delante de todos, porque la palabra de Dios continúa diciendo que los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores y difundieron la noticia mientras corrían. Fue visible. Las cadenas que son invisibles en nuestra vida pasan a ser visibles cuando el Señor viene y toca nuestra vida. Se hizo visible delante de todos. Eso que había permanecido oculto bajo la apariencia de un hombre, ahora se mostraba en su verdadera forma. Era así. Era una fuerza destructiva, sin dirección, sin control, que no tenía otro destino más que lastimar. No tenía nada más que hacer. Y ese acto no solamente fue un evento visible. Ahora miremos lo que pasó espiritualmente con este hombre. Porque muchas veces cuando Dios comienza a liberar nuestras vidas, lo primero que vamos a ver no es calma.
Tenemos esa creencia, ¿no? Si empiezo mi vida con el Señor, lo primero que voy a ver es calma. Y no. Primero, hay movimiento de las cosas que hay que quitar, de las cosas que hay que remover. Así como estos cerdos corrieron al abismo, en nuestras vidas también hay momentos en los que empiezan a salir cosas que estaban guardadas. Discusiones que parecían un recuerdo y que van a comenzar a doler en tu vida. Emociones que parecían enterradas y van a volver a relucirse acá. Van a haber relaciones que cambian. Van a haber pensamientos que salen a la superficie. Y entonces, probablemente nos vamos a preguntar, ¿por qué es que todo parece desordenarse justo cuando empiezo a buscar a Dios con más fuerza? Pero no se está rompiendo tu vida. Lo que se está rompiendo es la cadena. Eso necesita romperse. Porque lo que está oculto dentro de ti necesita salir. Necesita salir buscando un destino final. ¿Y sabes qué es? La rabia que tienes guardada. La frustración que tienes acumulada. El miedo que aprendiste en la vida. ¿Sabes qué es? La dependencia emocional. La vergüenza silenciosa. Y aunque al principio esto parezca escandaloso o incómodo, muchas veces ese ruido es el sonido de algo que se está arrancando de raíz en tu vida. Y es que hay momentos en los que Dios permite que ciertas cosas se muevan para expulsar aquello que llevaba demasiado tiempo ocupando un lugar que no le pertenecía. No te pertenece. Por eso, si tú sientes que desde que empezaste a orar o a buscar a Dios o a ayunar, algo empezó a cambiar, a moverse o a incomodarse dentro de ti o alrededor de ti, no tengas miedo. Porque eso es un Dios que está limpiando una vida a la que tú le estás dando acceso. Y la Biblia lo dice. La Biblia continúa diciendo que después de esto, después de que estos hombres que ayudaban a cuidar a los cerdos vieron lo que estaba pasando, empezaron a correr a la ciudad, a contarle a todo el mundo lo que estaba pasando. Entonces, cuando estos hombres contaron la historia, la gente se asombró y dice que la gente salió corriendo para ver lo que estaba pasando. ¿Cómo así? ¿Cómo así que una piara de cerdos, de 2000 cerdos, se caen al precipicio? ¿Cómo es esto? 2000 cerdos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y salen corriendo a ver qué va a pasar. Y dice que pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús. Y todos vieron al hombre que había estado poseído por una legión de demonios, que se encontraba sentado allí, completamente vestido, sano, y todos tuvieron miedo. Ese hombre, al que la forma en la que la comunidad ayudaba era ponerle cadenas y grilletes, estaba sentado, bien vestido, limpio, al lado de Jesús. El mismo que aullaba y que gritaba, estaba sentado al lado de Jesús. ¿Qué sentiríamos tú y yo si vemos al hombre, al endemoniado, porque así lo llamaban, sentado en su sano juicio en una silla? ¿Sería un evento que te causaría felicidad o no? ¿Qué harías tú? La historia dice que los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y también lo que había ocurrido con los cerdos. Y dice, pero la comunidad empezó a rogarle a Jesús que se fuera
y los dejara en paz. Entonces la reacción del pueblo no fue una celebración. Fue rabia por lo que había pasado con su piara de cerdos. ¿Sabes por qué? Porque la libertad incomoda. La libertad incomoda a quienes se acostumbraron a vernos atados. Por eso es que cuando tú inicias un proceso con Jesús o con Dios, la mayoría de nuestros amigos se empiezan a alejar. Porque hay personas que prefieren conservar sus cerdos antes que permitirle a Jesús que transforme un territorio o una vida completa. Hay personas que prefieren mantener el orden aparente antes que permitir que la presencia de Dios toque lo que ya estaba escondido. Era más cómodo ponerle cadenas y grilletes a este hombre endemoniado. Total, ya todos estaban acostumbrados a eso. Pero desaprender eso implicaba incomodar la vida. Y eso pasa hoy. Cuando alguien empieza a sanar, a hablar con claridad, a poner límites, a tomar decisiones diferentes, a romper patrones antiguos, muchas veces alrededor parecen incomodidades, distancias o silencios de las personas que estaban con nosotros. Y no es porque la libertad está mal, sino porque la luz siempre incomoda lo que llevaba tiempo acomodado en medio de la oscuridad. Y en realidad muchas veces la incomodidad de otros es señal de que la luz está tocando un terreno que antes no había sido confrontado. Cuando Jesús viene y libera a este hombre, Él no solamente restaura su vida personal, sino también el ambiente espiritual en el lugar donde Él vivía. Y eso mismo sucede cuando Dios comienza a sanar un hogar, una familia, una historia. Que aquello que estaba acostumbrado a permanecer oculto empieza a resistirse, porque la oscuridad nunca permanece tranquila cuando llega la luz. Se observa y se revela lo que hay alrededor de nosotros. La historia cuenta que después de este hombre haber sido libre, el Señor se empieza a ir y empieza a subir nuevamente en la barca. Pero este hombre que había estado poseído le dice que le permita, por favor, acompañarlo, pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles a todos lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Después de que este hombre quiere irse con Jesús, lo cual aparentemente es lógico, ¿no? Que no querría irse con aquel que le devolvió la sanidad después de tantos años que llevaba este hombre endemoniado, sufriendo con eso. ¿Quién no querría irse con Jesús? Pero después de haber vivido tanto dolor, después de haber pasado por tantas cosas, pues lo más lógico es que este hombre quiera quedarse con aquel que le devolvió la vida. Pero Jesús le dice: no, vuelve a tu casa. Ve a tu casa. Jesús no lo dejó ir con él porque ya había depositado algo dentro de él. El que antes había sido motivo de temor, ahora sería un testimonio vivo. Era por eso. El que antes había sido rechazado, ahora sería ese puente de restauración. El que había vivido entre sepulcros, ahora regresaría a su casa con más dignidad. Porque es que cuando Dios sana, Él no solamente rompe cadenas, y no es solamente para eso. Él devuelve todo aquello que había estado perdido en medio de tu corazón. Por eso es que cuando yo les digo que el Señor nos transforme primero a nosotros, porque cuando eso pasa, la atmósfera a nuestro alrededor cambia. Cambia la familia, cambia el trabajo, cambia el ambiente, cambian tus amigos, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de comportarte. Cambia lo demás, porque esa es la añadidura sobre tu vida. Entonces aquí no se trata solamente de la cadena que formó o que tenía formada este hombre y que se desató a causa de lo que Jesús hizo con él, sino lo que eso desencadenaba a su futuro o a su vida o a su familia. Este hombre estaba solo en un principio. No podía ir a la casa de su familia. Yo no sé qué pasaba con su familia, la historia no lo menciona. Si lo rechazaban, si intentaban ayudarlo, si eran también los que le ponían esas cadenas o esos grilletes para que no se lastimara más. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor le devolvió la voz. Es que el Señor también te puede devolver a ti la voz, también te puede devolver el lugar, también te puede devolver la identidad, también te puede devolver el propósito que Él tiene contigo. Ese hombre volvió a su casa, pero no volvió igual.
no volvió igual. Volvió con paz, volvió con autoridad y con una historia que nadie podía borrar. Y eso mismo es lo que Jesús quiere hacer con cada una de las personas que hoy está acá y que le quiera permitir a Él entrar en ese lugar donde un hilo en tu vida se haya roto. Porque Él no solamente quiere que seas libre, no es solamente eso. Lo que Él quiere es que vuelvas a habitar en un propósito. Lo que Él quiere es que en el lugar donde antes había dolor, tú puedas regresar con un nuevo propósito. Que ahora regreses con dignidad. Donde antes solo había silencio e incomprensión. Él quiere que tu historia deje de ser una herida que está escondida y se convierta en una parte visible de la gracia de lo que Jesús o el Señor hace contigo. Por eso, si tú sientes que algo se está moviendo en ti, en esta búsqueda que tienes con el Señor, vuelvo y te repito, no te asustes, porque ese movimiento es señal de una libertad que quiere comenzar sobre tu vida. Y mira, hoy no solamente estamos hablando o recordando la historia de alguien o de algo que ocurrió hace años. No es simplemente un hombre que vivía entre sepulcros y que fue liberado por Jesús. No solamente eso, es una imagen clara de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas cuando deciden entrar en lugares donde nadie más pudo entrar. Porque en nuestra vida hay cadenas que no hacen ruido, cadenas que no se ven desde afuera, cadenas que incluso nosotros aprendimos a llevar con normalidad sobre nuestra vida, como si fueran parte de nosotros. Esos pensamientos que se repiten durante años, esas formas de reaccionar que tú tienes, y sin darte cuenta, se quedaron como esos miedos heredados, sin haberlos elegido muchas veces. Esas heridas que se quedaron en silencio, pero que siguieron influyendo en tus decisiones. Y lo difícil con estas cadenas es que crean una forma de ser en nosotros. Cuando tú llevas años caminando con ese peso ahí, llega un momento en el que te acostumbras al peso, ¿no? Me acostumbro a ese peso. Nos olvidamos cómo es caminar ligero. Y a veces seguimos avanzando, seguimos trabajando, cumpliendo con responsabilidades, creyendo en Dios. Pero en el fondo hay algo que no podemos explicar. ¿Sabes por qué? Porque tú no fuiste diseñado para cargar con eso. Y muchas veces es lo que Jesús viene a hacer con nuestra vida. Recordarnos cómo era caminar sin peso. Por eso, cuando la presencia de Dios empieza a acercarse a ese lugar donde llevamos cargando con tanto silencio durante tanto tiempo, algo se mueve. Y a veces eso causa incomodidad. Y a veces son recuerdos. Y a veces son preguntas nuevas. Y a veces es la sensación de que algo no puede seguir igual. Pero a veces ahí también inicia esa restauración sobre tu vida. Porque Jesús no entra en una vida para acomodar las cadenas simplemente. Entra para quitarlas, Liz. Así como aquel hombre fue encontrado entre los sepulcros, aislado, sin dirección, sin descanso. Y aún así, Jesús cruzó un lago solamente para llegar hacia él, porque no hizo nada más. Se fue inmediatamente. De la misma manera, hoy Dios sigue acercándose a esos lugares donde tú sientes que algo se quedó detenido dentro de nosotros mismos. Es ahí. Pero no para señalar lo que pasó, sino para restaurar en ti aquello que tú hoy ya crees que está perdido. Miren, y saben que yo sé que hoy no podemos mencionar de pronto exactamente eso que estamos cargando durante años. Pero yo sé que sí, podemos recordar o traer o reconocer eso que necesita libertad. Y ese reconocimiento ya es el comienzo de algo nuevo, porque nadie permanece igual cuando decide permitir que Dios toque un lugar donde ese hilo del principio se había enredado o se cortó.
Por eso hoy no es simplemente para escuchar eso, sino para que empieces a permitir que Dios invada esos espacios, que durante tanto tiempo has aprendido a sobrevivir en medio de ellos sin tener la verdadera libertad. Y cuando eso cambia, cambia la historia. Cambia todo. Mira, hay algo que yo sí sé, y es que nadie llega a vivir entre las tumbas en un solo día. Algo ocurrió poco a poco, y no sé qué fue lo que ocurrió en tu vida. Yo no sé. Lo que yo sí sé es que en algo pequeño, un día se perdió la esperanza. Y después de eso, aprendimos a guardar silencio. No sé si te acostumbraste a vivir en medio de algo, porque lo dejaste que se quedara en ti durante mucho tiempo. Lo que yo sí sé es que Jesús fue hasta allá. Él no lo llamó desde lejos, Él fue hasta allá. Y no le pidió que primero cambiara, ni que se ordenara. Jesús llegó a un lugar donde nadie más quería acercarse, y donde la solución era poner cadenas. ¿Y sabes qué? Hay lugares de tu historia donde tal vez nadie ha entrado contigo. Hay cosas en la vida que no le has contado a nadie. Por muy amigo, por mucho amor, por mucha confianza, hay algo que solo sabes tú. Tú en la noche, tú en el día, en la soledad. Solo tú. Pero hay alguien que también lo sabe. Y es Dios. En esos momentos donde algo se rompió dentro de ti y seguiste caminando como si nada, hubo alguien que caminaba contigo. Por eso, la libertad de este hombre no comenzó cuando salió corriendo detrás de Jesús. No fue ahí. Fue antes. Cuando Jesús decide cruzar el lago para llegar hasta él. Por eso si tú tal vez pensabas hoy que eras tú quien estaba buscando a Jesús o a Dios, porque este hombre salió corriendo hacia él. Déjame decirte algo, que antes de eso, Dios tuvo que atravesar ese lago. Es Dios quien ha venido caminando hacia ese lugar donde llevas demasiado tiempo esperando para ser encontrado o para ser encontrada. Y tal vez eso al principio no cambien las cosas. Es un proceso, decíamos ayer. Pero cuando Jesús entra a ser parte de la historia, algo empieza a cambiar. Ahí está la restauración. Bien, hoy hemos hablado de esas cadenas generacionales sobre nuestra vida. Y es importante entender cuáles son esas cadenas familiares que muchas veces nosotros llevamos. Desde que nosotros nacemos y prácticamente hasta nuestros 6 o 7 años. Esas cosas que nosotros vivimos crean el escenario de lo que hoy somos cuando ya estamos adultos. Nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de aprender y todo lo que hemos sido. Pero también hoy es importante entender que a veces no solo es la cadena familiar y que la manera de romper esa cadena generacional también inicia acá. No sé si se acuerdan del libro de El campo de batalla de la mente. ¿Cuántos saben que está ahí? Nuestra mente es el campo de batalla más grande que tenemos. Porque tú puedes entender que hay patrones generacionales que te persiguen y que te están persiguiendo.
Pero si la mente no cambia, nada va a cambiar. La mente aprende patrones desde que somos pequeños. Entonces aprendemos cómo reaccionar. Aprendemos qué pensar de nosotros mismos. Aprendemos qué esperar de la vida. Qué creer sobre nuestra familia. Qué creer sobre nuestro futuro. Y muchas veces nosotros creemos que eso no se puede cambiar. Pero ¿sabías que sí? El cerebro tiene una capacidad de neuroplasticidad sobre nuestra vida. Y la neuroplasticidad significa que el cerebro se puede modificar y reorganizar y crear nuevas conexiones durante toda la vida. Es como si el cerebro creciera, no literalmente, pero si tuviera esa posibilidad de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Es decir, que lo que aprendimos no es necesario o obligatorio repetirlo siempre. Por ejemplo, a veces hablaba con alguien que me decía, ¿por qué no recordamos todo lo que nosotros vivimos? Yo no sé si se han visto la película de las emociones, pero esta película explica exactamente por qué nosotros desechamos algunos recuerdos y algunos los dejamos. Y es que el cerebro no guarda todo. El cerebro tiene la capacidad de seleccionar. Él guarda específicamente todo aquello que tiene una emoción sobre mí. Yo no puedo recordar qué fue lo que comí hace 20 días. Trata ahí de acordarte si tú sabes qué fue lo que comiste hace 20 días exactamente. Pero si yo te pregunto qué cenaste el día de tu cumpleaños, posiblemente tú sí te acuerdas, porque eso tiene una emoción en ti. Y el cerebro recuerda esto. El cerebro recuerda lo que causó una emoción en mí. El cerebro recuerda lo que se repite muchas veces en mi vida, eso que tú haces, ese hábito, el nombre de tu amiga, el cumpleaños de alguien, tu número de identificación, tu número de licencia. Eso es lo que el cerebro recuerda porque es un evento repetitivo. Lo que cree que será importante para el futuro también lo recuerda el cerebro. Todas aquellas expectativas, sueños, anhelos que causan una emoción en ti. O toda aquella información que tú sabes que vas a necesitar para el futuro, el cerebro la selecciona. Por eso es que generalmente nosotros no recordamos lo que comimos, almorzamos, desayunamos hace 25 días, pero sí recordamos las experiencias que nos marcaron. Y nuestro cerebro funciona más como un filtro. No es una grabadora, es como un filtro. Y es importante entenderlo porque nuestros recuerdos no son archivos fijos que tenemos ahí. Cada vez que tú recuerdas algo, el cerebro lo vuelve a organizar. Tiene esa capacidad. Eso significa, para los que dicen por ahí que no puedo cambiar mi forma de pensar, es que nosotros podemos cambiar esa manera en la que nosotros interpretamos lo que vivimos. Lo puedes cambiar. No cambiamos el pasado. Yo no puedo cambiar el pasado, pero tú sí puedes cambiar lo que ese pasado significa para ti hoy. Lo puedes hacer. Y ese es trabajo de la neuroplasticidad. Cuando una persona empieza a pensar diferente sobre sí misma, empieza a hablar diferente sobre sí misma, empieza a actuar diferente sobre sí misma, el cerebro crea esa nueva conexión. Por ejemplo, si tú creciste escuchando toda tu vida que usted no podía, que tú no puedes con nada, que tú siempre fallas, que en esta familia nadie cambia, eso se vuelve parte de nuestra identidad, ¿no? Pero cuando una persona crece y empieza a repetir, yo puedo aprender, yo puedo hacerlo diferente, mi familia va a ser diferente, mi historia no tiene que repetirse, el cerebro empieza a reorganizarse con aquello que ya había aprendido. Y mira, esto no es solo motivación, eso es biología, lo dice la ciencia. La neuroplasticidad existe entre las millones de neuronas que se mueven en nosotros todos los días y que en este momento están ahí moviéndose dentro de ti y ellas se regeneran cada día. Muchas cadenas generacionales funcionan así, son patrones aprendidos, formas de reaccionar aprendidas, vistas, formas de pensar, formas de ver la vida. Y con el tiempo esas formas se vuelven automáticas sobre nosotros, pero la mente sí puede cambiar. Sí puede cambiar. Así como el cerebro puede reforzar pensamientos negativos, también puede reforzar pensamientos positivos sobre tu vida. Cada vez que una persona elige perdonar, elige pensar diferente, elige actuar diferente, elige creer algo nuevo sobre su vida, está creando nuevas conexiones en su cerebro. Y eso es lo que permite romper patrones sobre tu vida. Entonces, romper cadenas generacionales no significa negar lo que pasó. Significa entenderlo de forma diferente. Yo aprendí de esto. Yo crecí viendo esto.
Yo escuché esto muchas veces, pero construir también algo diferente sí se puede, porque nuestro cerebro tiene esa capacidad de reorganizarse y esa capacidad permite que nuestra historia no esté definida solo por lo que recibimos, sino también por lo que tú decides construir a partir de ahora con eso. Entonces, te pudieron haber fallado, te pudieron haber menospreciado. Entonces hoy puedes tener a un papá o a una mamá que no dieron nada por ti. Pudiste tener una relación que no hizo nada bueno contigo. Y ese es el recuerdo que tú tienes de tu pasado. Pero si tú hoy lo traes a tu mente y empiezas a mirar qué fue lo que yo aprendí de esto que me pasó, puedes cambiar ese recuerdo que tú tienes en este momento como algo negativo sobre tu vida y transformarlo a un aprendizaje de tu vida. Así es que se reorganiza el pensamiento. Alguien dijo ahí, es que no puedo dejar de pensar, es que solo lucho con mis pensamientos al principio. Reorganiza tus pensamientos. Porque si siempre lo miras desde el factor negativo, desde lo que te pasó, desde lo feo, desde lo que te hicieron, desde cómo te insultaron, desde cómo te dejaron, pues esa va a ser tu identidad y ese va a ser el pasado que tú recuerdas. Pero si tú lo transformas hoy hacia lo que te enseñó eso, que no vas a volver a permitir, y lo que aprendiste de eso, y cómo lo puedes llevar a hacer algo diferente, ese es el pasado y lo que vas a recordar. Y así se transforma la mente. Así se cambian los pensamientos. Pero para que la neuroplasticidad funcione, tú y yo tenemos que tomar la decisión de sentarnos, incomodarnos y mirar qué ha salido de lo negativo que me pasó.